Siempre he dicho que la carretera es como una segunda casa para nosotros, los tráileros. Pasamos más horas detrás del volante que en nuestras propias camas. Aquella noche, recuerdo bien, me tocó salir desde Monterrey rumbo a San Luis Potosí. Era un viaje largo, pero ya estaba acostumbrado. La carga iba bien sujeta, el motor rugía con fuerza y la noche estaba despejada, aunque la luna apenas iluminaba el camino. A medida que avanzaba, el cansancio empezaba a pesar. Las curvas de la sierra eran traicioneras y cada kilómetro se sentía más pesado que el anterior. Fue en ese tramo, poco antes de llegar a una curva muy cerrada, donde la vi. Una figura blanca, femenina, parada al lado del camino. Parecía estar levantando la mano, como si pidiera ayuda o un aventón. Al principio pensé que era alguna muchacha perdida, o tal vez alguien que había tenido un accidente. Reduje la velocidad y encendí las luces altas para verla mejor. Ahí estaba, una mujer con un vestido largo, blanco como la leche, con el cabello negro cayéndole sobre el rostro. No se movía, solo me observaba. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero la lógica me decía que debía detenerme. Frené lentamente y justo cuando me acerqué lo suficiente para abrir la puerta y preguntarle qué le pasaba, la figura desapareció frente a mis ojos. Me quedé helado, con las manos firmes en el volante y la respiración entrecortada. El camino estaba vacío. No había nadie ahí. Solo el silencio de la noche y el rumor del viento entre los árboles. Me quedé detenido en medio de la carretera, sin poder creer lo que había visto. No quise bajarme del tráiler. Algo en mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Respiré hondo, traté de calmarme y volví a poner el motor en marcha. Estoy cansado. Fue mi imaginación, pensé, aunque en el fondo sabía que no era tan sencillo. Avancé despacio, con los ojos bien abiertos, repasando cada sombra a los costados del camino, y entonces, justo al tomar la curva, la vi otra vez. La misma mujer, inmóvil, a un costado de la carretera, como si nunca hubiera desaparecido. Esta vez mi corazón empezó a golpearme el pecho con tanta fuerza que me costaba respirar. No podía ser posible. Le pasé de largo, pero en el retrovisor juraría que su rostro se giró para seguirme con la mirada. No alcancé a ver bien sus facciones, solo un destello extraño, como si sus ojos reflejaran la luz de mis faros. El miedo se me fue metiendo hasta los huesos. El volante se me resbalaba de las manos por el sudor y la garganta se me cerraba. Apreté el acelerador para dejar atrás esa curva maldita, pero cada metro se sentía eterno. Cuando por fin creí haberme alejado lo suficiente, el camino volvió a oscurecerse más de lo normal, como si las luces del tráiler apenas alcanzaran a iluminar un par de metros adelante. Y entonces, en medio de la carretera, volvió a aparecer. La mujer estaba justo en el carril, bloqueando mi paso. Frené con todas mis fuerzas, las llantas rechinando contra el pavimento, el tráiler tambaleándose como si fuera a volcar. El corazón me retumbaba en los oídos, y lo peor fue que, al detenerme, la mujer ya no estaba frente a mí, sino que ahora la veía a un costado de la ventanilla, mirándome a escasos centímetros, con una sonrisa torcida y los ojos negros como la noche. Me paralicé. No podía mover ni un dedo. Esa mujer estaba tan cerca que parecía que, si estiraba la mano, podría tocarme. Su rostro era pálido, sin rasgos definidos, como si estuviera cubierto por una neblina, salvo por esa sonrisa macabra y esos ojos negros, profundos, que parecían tragar la poca luz que había. Cerré los ojos un segundo, como si al abrirlos todo se desvaneciera.
como cuando uno despierta de una pesadilla. Pero cuando los abrí, la ventana estaba vacía. Ya no había nadie. El camino estaba otra vez en silencio. Con las manos temblorosas, metí primera y arranqué de nuevo. Esta vez sin mirar a los costados, sin atreverme a usar los espejos retrovisores. El tráiler rugía mientras me alejaba a toda velocidad de aquella curva maldita. No sé cuántos kilómetros recorrí así, pero en algún punto me di cuenta de que no estaba solo en la cabina. Un olor a tierra húmeda y flores marchitas llenó el aire. Un aroma que no pertenecía al motor ni a la carretera. Y en el asiento del copiloto estaba ella, sentada, tranquila, con las manos sobre las rodillas y esa sonrisa torcida que jamás olvidaré. El corazón me dio un vuelco. Giré el volante instintivamente y casi pierdo el control del tráiler. Cerré los ojos de nuevo y grité con todas mis fuerzas, como si con el grito pudiera expulsarla. Cuando volví a abrirlos, el asiento estaba vacío. Llegué a San Luis al amanecer, pálido y con los nervios destrozados. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, evito esa curva a toda costa, aunque eso signifique dar una vuelta mucho más larga. Los viejos traileros dicen que la mujer aparece siempre en ese mismo lugar, buscando compañía para arrastrar al más desprevenido hacia la muerte. Yo no sé qué era, pero sí sé una cosa. En esa carretera, uno nunca viaja solo. Mi tráiler avanzaba lento pero seguro sobre la cinta asfáltica, iluminando apenas unos metros delante con los faros. El cielo estaba cubierto de nubes que no dejaban pasar la luna, lo que hacía que todo pareciera más espeso, como si la noche misma se hubiera tragado el paisaje. Lo único que podía escuchar era el ronquido del motor, el golpeteo del viento contra las ventanillas y, de vez en cuando, el chillido de algún insecto nocturno que se estampaba contra el parabrisas. Me detuve en una gasolinera abandonada a medio camino. Era uno de esos lugares que parecían haber quedado congelados en el tiempo. Bombas oxidadas, luces fundidas y un silencio que pesaba más que cualquier carga. No bajé del tráiler, solo apagué un momento el motor y miré alrededor. No había más que soledad. Reanudé el camino con un cigarro entre los labios y la radio encendida en un volumen bajo, tratando de mantenerme alerta. Pero después de varios kilómetros de rectas interminables, el cansancio empezó a colarse en mis huesos. Fue ahí, en medio de ese letargo, cuando lo vi. A la orilla de la carretera, en un tramo completamente desierto, había una figura parada, quieta, como esperándome. Era alta, muy delgada, vestida con ropas oscuras que recordaban a un viejo ranchero. Sombrero ancho, pantalón de tela gastada y botas que apenas brillaban con la luz de mis faros. Pensé que sería un campesino varado o alguien que pedía aventón, pero lo que me heló la sangre fue que, al acercarme más, noté que su rostro no tenía rasgos. No había ojos, ni nariz, ni boca, solo una superficie lisa, pálida y fría como cera. Mis manos se apretaron al volante y, aunque mi instinto me gritaba acelerar y dejarlo atrás, mis ojos no pudieron apartarse de él. La figura no se movió, ni siquiera reaccionó al ruido del tráiler. Solo se quedó ahí, inmóvil, mirándome, o al menos eso sentí, mientras lo rebasaba. Pero lo peor vino unos segundos después. Cuando revisé por el espejo retrovisor, ya no estaba. Después de pasar a esa figura, mi corazón seguía golpeando con fuerza contra el pecho. Traté de convencerme de que había sido un espejismo, una jugarreta de mi mente cansada. Me repetía: son horas de carretera, tu vista ya se engaña sola. Pero en el fondo, algo me decía que lo que vi había sido demasiado real
para ser un simple desvarío. Seguí conduciendo, apretando los dientes y fumando más de la cuenta. El humo dentro de la cabina se mezclaba con el olor del diésel y del aire caliente que se colaba por las rendijas. Apreté un poco más el acelerador, como si con velocidad pudiera dejar atrás esa sensación de ser observado. No pasó mucho tiempo antes de que lo sintiera. Un ligero peso detrás de mí, como si alguien hubiera subido a la cabina. Al principio, pensé que eran mis nervios, que la paranoia me estaba venciendo, pero entonces escuché el crujido inconfundible del asiento del copiloto hundiéndose, como cuando alguien se sienta. Giré de golpe la cabeza, con el corazón en la garganta, y ahí estaba. El hombre sin rostro estaba sentado junto a mí. Su sombrero tapaba gran parte de su cabeza, pero lo poco que alcanzaba a ver me confirmó que esa cosa no era humana. Donde deberían estar los ojos, solo había piel lisa, estirada como cuero viejo. Y lo peor fue que, aunque no tenía boca, escuché su respiración. Un sonido áspero, profundo, como un fuelle que subía y bajaba, llenando el espacio con una presencia sofocante. No supe qué hacer. Mis manos temblaban en el volante y apenas podía mantener el tráiler sobre la línea. Pensé en detenerme, en abrir la puerta y saltar, pero una fuerza extraña me mantenía en mi asiento, como si la cabina se hubiera vuelto una trampa de la que no podía escapar. Intenté hablar, quizá esperando alguna reacción. ¿Qué quieres?, murmuré con la voz rota. El ser no respondió. Solo giró lentamente la cabeza hacia mí. Aunque no tenía ojos, juro que sentí su mirada clavándose en mi piel, atravesándome hasta los huesos. El aire en la cabina se volvió helado, tanto que mis manos comenzaron a entumecerse en el volante. En ese momento, un pensamiento oscuro cruzó mi mente. ¿Y si no había sido yo quien lo recogió? ¿Y si siempre había estado ahí, esperando el momento para dejarse ver? El volante se me resbalaba en las manos por el sudor frío, y cada kilómetro se hacía eterno. El hombre sin rostro seguía sentado a mi lado, inmóvil, como si fuera una sombra pegada al asiento. El ruido del motor, que normalmente era mi compañía, ahora parecía ahogarse bajo esa respiración áspera que llenaba todo. Quise detenerme, pero cada vez que movía la palanca de velocidades, sentía sus dedos, huesudos, helados, rozando los míos. Y lo peor era que no los veía, solo los sentía, como si ese ser pudiera estirarse y tocarme sin necesidad de moverse. Entonces ocurrió. El tráiler dio un golpe seco, como si hubiera pasado sobre algo enorme en la carretera. Frené de golpe y las llantas chillaron. La carga se sacudió y pensé que el remolque se iba a volcar. Cerré los ojos un segundo, respirando agitado. Cuando los abrí, el asiento del copiloto estaba vacío. Sentí alivio, una descarga de esperanza, pero duró apenas un instante, porque en el parabrisas, reflejada en el cristal, vi su rostro por primera vez. Ya no era liso como antes. Ahora tenía ojos, pero eran negros, hundidos, como pozos sin fondo, y una boca enorme que se extendía de oreja a oreja, repleta de dientes afilados que no dejaban de rechinar. Grité con toda mi fuerza, un grito que se perdió en el rugido del motor y en el desierto vacío. Solté el volante y el tráiler se salió de la carretera, rebotando contra la tierra hasta detenerse en seco. El parabrisas se agrietó frente a mí y esa figura se deshizo como humo, dejando solo un olor a tierra húmeda y sangre vieja. Me quedé jadeando, con las manos temblando. Y entonces comprendí. El hombre sin rostro no era un viajero perdido, ni un alma que pedía ayuda. Era algo más antiguo,
algo que se alimentaba del miedo de los que conducimos de noche por estas carreteras solitarias. Dicen que cuando ves a ese ser, tu destino queda marcado. Y yo lo confirmé. Desde aquella noche, no importa qué ruta tome, siempre siento un peso en el asiento del copiloto. Y aunque a veces está vacío, sé que él nunca se fue. Esa noche me tocó la ruta más pesada, cruzar el tramo desértico que conecta Durango con Chihuahua. Un camino interminable, solitario, en el que el frío cala hasta los huesos y el silencio es tan espeso que uno empieza a escuchar hasta sus propios pensamientos. Llevaba más de 12 horas manejando, con el café frío en el termo y la radio chisporroteando entre estática. A lo lejos, las montañas se dibujaban como sombras inmensas bajo la luz de la luna. No había ni un solo carro en kilómetros, solo yo y el rugido constante del motor del tráiler. Y fue entonces cuando las vi. En el retrovisor aparecieron 2 luces blancas, brillantes, que parecían avanzar a gran velocidad hacia mí. Lo raro fue que no había escuchado ningún motor acercándose, ningún rechinido de llantas, nada. Simplemente aparecieron, como si hubieran nacido de la oscuridad misma. Pensé que era un coche que quería rebasarme, así que me orillé un poco y bajé la velocidad. Pero las luces no pasaban. Se quedaban pegadas detrás de mí, siempre a la misma distancia, iluminando con fuerza el interior de la cabina. «Ándale pues, rebasa», murmuré entre dientes, nervioso. Apreté el volante con los nudillos tensos. Pasaron minutos y esas luces seguían ahí, como si me estuvieran vigilando. No parpadeaban, no se movían de un lado a otro como suelen hacerlo los faros de un carro en camino irregular. Estaban fijas, frías, demasiado perfectas. Y en ese momento me invadió un pensamiento que me heló la sangre. ¿Y si no era un carro? El aire dentro de la cabina se volvió pesado, sofocante. La radio se llenó de interferencia y el motor empezó a vibrar con un zumbido extraño. Algo, allá atrás, me seguía, algo que no era humano. Intenté tranquilizarme, diciéndome que seguro era algún carro viejo con los faros descompuestos, o quizá un conductor jugando una broma pesada. Pero el instinto no me dejaba engañarme. Esas luces no eran normales. Tomé la radio para pedir contacto con algún compañero trailero, alguien que estuviera cerca. «Aquí el camión 47. ¿Alguien me copia?», dije con la voz seca. Lo único que regresó fue un chillido metálico, como un alarido distorsionado entre la estática. El corazón me empezó a martillar en el pecho. Miré otra vez el retrovisor. Las luces seguían pegadas, exactas, inamovibles, y de pronto se apagaron. La carretera quedó sumida en la más absoluta oscuridad. Solo los faros de mi tráiler alumbraban el camino, y esa negrura infinita detrás me puso la piel de gallina. Respiré aliviado por un segundo, creyendo que todo había terminado, hasta que un resplandor estalló justo al costado del tráiler. Eran las mismas luces, pero ahora no estaban detrás. Se movían a la par conmigo, como si flotaran en el aire. Avanzaban en silencio, sin ruedas, sin carrocería, como 2 esferas brillantes vigilándome. El miedo me atravesó como un cuchillo. Apreté el acelerador. El tráiler rugió con toda su potencia, pero las luces no se quedaron atrás. Se deslizaban junto a mí, implacables, a una velocidad imposible. En un acto de desesperación, bajé la ventanilla para intentar ver mejor. El viento helado golpeó mi cara y me sacó lágrimas, pero alcancé a mirar. Aquellas luces no estaban unidas a ningún vehículo. Flotaban a un par de metros del suelo, resplandeciendo con un brillo frío,
antinatural, como ojos de alguna criatura escondida en la oscuridad. Fue ahí cuando empecé a escuchar algo más. Un zumbido bajo, grave, como si el aire mismo vibrara. El ruido venía de las luces y se metía en mis huesos, haciéndome temblar hasta los dientes. Me di cuenta entonces de que no eran simples faros, eran algo más, algo que jugaba conmigo, que disfrutaba de mi miedo. La carretera se volvió interminable. Kilómetros y kilómetros en los que esas luces no me abandonaban, siguiéndome, acosándome, apareciendo en un lado, luego en otro, como si quisieran hacerme perder la razón. Y lo peor fue cuando una de ellas se adelantó y se colocó justo frente a mí, flotando en medio del asfalto. Era imposible no mirarla. Un resplandor hipnótico, cegador, que casi me obliga a girar el volante hacia la nada. En ese instante, supe que estaba en una batalla contra algo que no pertenecía a este mundo y que tal vez no lograría salir con vida de esa carretera maldita. El resplandor frente a mí era tan intenso que sentí cómo mis ojos se nublaban. Me aferré al volante con fuerza, temiendo perder el control del tráiler. El rugido del motor se mezclaba con ese zumbido profundo que emanaba de las luces, un sonido tan penetrante que parecía querer arrancarme la cordura. En un intento desesperado, giré el volante bruscamente hacia el acotamiento. Las llantas rechinaron contra el asfalto y el tráiler se tambaleó, casi volcando. Fue entonces cuando escuché un grito, no humano, sino un lamento metálico que salió de esas luces, como si algo invisible se quejara de que me había resistido. El tráiler se detuvo con un chirrido agudo. Mis manos temblaban, apenas podía respirar. Miré al frente. La carretera estaba vacía. No había luces, no había nada, solo un silencio sepulcral y la negrura del desierto. Pensé que por fin había terminado, pero al mirar por el espejo retrovisor, el alma casi se me fue del cuerpo. Las luces estaban detrás de nuevo, brillando a lo lejos como dos ojos hambrientos que esperaban el momento para acercarse otra vez. Sin pensarlo, bajé de la cabina con la linterna en la mano. El aire helado me golpeó con una fuerza que me hizo tiritar. Caminé unos pasos hacia la oscuridad, apuntando el haz de luz hacia el horizonte. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mis propios latidos. Y entonces lo entendí. Esas luces no eran de este mundo. No pertenecían a ningún vehículo ni a ningún ser humano. Estaban ahí para acechar, para probar mi resistencia, quizá para llevarme con ellas. Me subí al tráiler de nuevo, encendí el motor y seguí manejando, pero sin atreverme a mirar los espejos. Desde aquella noche, juré nunca volver a esa carretera solo. Hasta el día de hoy, cada vez que tomo el volante, siento que esas luces podrían volver a aparecer. Algunos tráileros dicen que son almas perdidas. Otros creen que son entidades del desierto, guardianes de algo prohibido. Lo único que sé es que esa noche vi la muerte de frente y tenía la forma de dos luces flotantes siguiéndome en la oscuridad infinita.